Bienvenidos a Perspectiva Pastoral. Esta es la conversación que tiene que ver con el llamado, el peregrinaje y el privilegio de servir a la iglesia local. Mi nombre es Vidal y soy el anfitrión de tu podcast. En esta ocasión estamos haciendo algo que probablemente en la trayectoria de este podcast no hemos hecho, y es el grabar en tierra extranjera. Y digo extranjera porque en lo personal estamos regresando a nuestro país, a nuestro amado México, y estamos en particular en el Seminario Teológico Bautista Mexicano en la Ciudad de México, aquí en el área de Lomas Verdes. Pero en particular, lo cual es algo hermoso, pero en particular para mí me toca y tengo el privilegio de entrevistar a uno de mis amigos, a uno de mis compañeros de ministerio, y estoy hablando del pastor Hilario Rojas Sotelo. Sotelo, ¿verdad? Mi hermano, gracias por darnos de tu tiempo y tener un diálogo un tanto breve, pero sé que va a ser con mucha sustancia. Dime cómo estás. Bueno, estoy muy bien, me da mucho gusto verlo también a usted, a su esposa. El día de ayer tuvimos una experiencia muy bonita al escuchar la palabra de Dios a través de usted en nuestra iglesia. Pero estamos bien, aquí Pastor, listos. ha sido un privilegio estar aquí en la Ciudad de México, y los años que tenemos de conocernos hemos tenido la oportunidad de interactuar en vivo y a todo color varias ocasiones, y siempre que estamos contigo, con tu esposa Rocío, con tus muchachos y ahora con la iglesia, es un privilegio. Gracias. Gracias a Dios. Hablando acerca de eso, introduce tu familia, platícanos acerca de tu familia. Bueno, me casé hace 27 años en el seminario precisamente. ¿Aquí donde estamos? Aquí donde estamos. Aquí conocí a mi esposa, era ella estudiante también, y ahora tenemos 2 hijos, mi hija Rebeca, 27 años, mi hijo Hilario Abraham, de 22, y él está ahora estudiando también, capacitándose para servir al Señor, pero él está en el Seminario Teológico Bautista del Sur, en el estado de Guerrero. Que es donde ustedes radicaron por 24 años estuvimos allá. ¿Como maestro? Como maestro, como pastor y como líder de la Convención Regional Bautista del estado de Guerrero. Hablando acerca de eso, platícanos un poquito acerca de lo que viene siendo hoy en día tu ministerio. ¿Qué estás haciendo? Bueno, muchas gracias. Estamos sirviendo al Señor. Obviamente hemos compartido nuestro ministerio a lo largo de ya casi 34 años en la enseñanza teológica. Yo empecé a dar clases en el Seminario Teológico Bautista de Coatzacoalcos, Veracruz. Yo pastoreaba por aquella zona, pero me invitaron a dar clases. Y luego me establecí en el Seminario del Sur, en el estado de Guerrero, por casi 24 años. Y ahora ya no estoy de tiempo completo enseñando, estoy pastoreando una iglesia aquí en el estado de México, la Iglesia Bautista El Mesías, pero el seminario de aquí de Lomas Verdes, como es conocido, me ha invitado a dar clases, y estoy muy agradecido con Dios porque me permite seguir pues alternando el trabajo en la iglesia y la capacitación de los siervos de Dios. Que es uno de los distintivos que yo he apreciado mucho al conocerte a ti y a otros siervos aquí en el área, donde el Señor te concede esa palabra que usaste de alternar o de fusionar, tanto la cuestión teológica formal, porque estamos en un seminario y has dado de tu vida por muchos años al seminario, pero siempre has sido un practicante, siempre has estado en el campo, eres pastor, esa es la realidad. Un pastor que ha tenido el privilegio de ser educado teológicamente y que ahora eres parte de esa educación. Entonces, como pastor, ¿qué has estado predicando recientemente? Bueno, hemos estado muy emocionados en la iglesia. Tuvimos en el mes de febrero todo un mes de evangelismo. ¿Por qué? Porque hubo una campaña en el centro de esta ciudad con Franklin Graham, y nos motivaron a todas las iglesias a enfatizar en las almas, en las personas nuevas. Tuvimos una gran cosecha en este último mes, pudimos movilizar a 74 personas al evento, nuevas, y de ellas 19 vinieron a los pies de Cristo. Entonces estamos enfocados ahorita en el ¿Solamente tu iglesia? Solo nuestra iglesia, sí. Okay. De hecho, movimos 10 autobuses, 5 el sábado y 5 el domingo. Wow. Y obviamente iba gente de la iglesia, pero gente invitada de la iglesia. 19 vinieron a Cristo, y ahorita estamos como muy emocionados porque en el aniversario de nuestra iglesia, que es pronto, les vamos a bautizar a los que se puedan más.
Esto que estás diciendo es extremadamente importante porque nosotros radicamos en la frontera, radicamos en Texas, pero frontera con Tamaulipas. Y la campaña evangelística de Franklin Graham y todo ese trabajo que se hace acaba de pasar allá, acaba de suceder. Creo que ustedes fueron primero y luego nosotros. Correcto. Y es una cruzada, andan por todos lados, pero mi punto es este. Importante que es esa presentación del Evangelio, lo que acabas de describir es el seguimiento que es necesario. Correcto. Entonces ustedes con el aniversario que tienen ahora el 7 de abril, con el favor de Dios, ¿cuántos años cumple la iglesia? 57 años. 57 años. Estás hablando del producto de esas decisiones por Cristo, ahora integrando o asimilando a la gente a la iglesia. Y menciono esto porque ese trabajo de asimilación a veces batallamos un poquito para hacerlo. Esa es la realidad. A veces batallamos un poquito. Entonces, qué bendición tan grande. Un poquito de historia. Tu vida antes del ministerio y después del ministerio, ¿creces en la iglesia? ¿Vienes de un hogar cristiano? ¿Cuál es tu trayectoria? Bueno, hay algo curioso. Mi madre y mi padre eran católicos. Mi madre, siendo una niña, queda huérfana y se vino aquí a la Ciudad de México. Ella empezó a trabajar en una casa como empleada doméstica y su jefa o patrona la llevó a la iglesia por primera vez porque era cristiana, pero era una iglesia pentecostés. Y mi madre entra a una clase de niños porque era una niña de 10 años y ya trabajaba en una casa porque quedó huérfana, pero ahí empezó a escuchar de Dios, de la palabra, de historias bíblicas. Cuando ella crece un poco más, se afirma en el Señor, pero conoció a mi padre no era cristiano, tuvieron 8 hijos y se alejó del Señor y vivieron problemas muy fuertes. Pero ella se volvió al Señor, acercó su corazón, lo que fue sembrado de niña, y nos empezó a llevar a la iglesia. Y ahí es donde nosotros conocimos a todos. A todos. La gente le abría la puerta porque llegaba con 8 niños. Y entonces para la iglesia en la cual iba, pues se ponían muy contentos porque íbamos muchos. Y nosotros mucho más. Ustedes eran el culto infantil. Casi ahí en la iglesia. ¿Y estás hablando de la iglesia El Mesías, donde esto sucedió? No. No, era otra iglesia que se llama Emanuel, en el centro de la ciudad. ¿Bautista? Pero, Bautista. Okay. Pero después nos llevaron al Mesías, donde actualmente yo pastoreo, porque es la iglesia que más cerca quedaba a la casa. Okay. Y como tenía que trasladar 8 niños, no podía pagar el camión. Y decía, aquí nada más pago menos. Claro. Entonces, esa fue la razón, pero ahí nos establecimos, ahí crecimos. Ahí yo conocí lo que eran los embajadores del rey, la unión de jóvenes, y Dios me llamó. Me llamó a los 17 años, y desde los 17 años hasta ahora, ahí estamos sirviendo. Entonces es la trayectoria de una niña de 10 años que llega a trabajar a una casa. El Señor la expone al Evangelio, una iglesia pentecostés, que es donde venía esta familia, y eventualmente terminamos en el Mesías y el resto, como lo decimos, es historia. Correcto. Si pudieras hacer un recuento y ahora ve, porque la parte que quiero que quede clara en nuestra conversación es que ahorita estás pastoreando la iglesia de tu niñez. Correcto. Entonces eres uno de esos casos donde no es que la iglesia te haya llamado de en sí de la iglesia porque te fuiste por muchos años a servir Estado de Guerrero, pero has regresado a casa hasta cierta manera. Si pudieras hacer un recuento y pudieras usar una palabra o una frase, palabra o frase, para describir tu trayectoria. Bueno, quizás sea complicado para mí, pero esfuerzo. No ha sido fácil el ministerio, pero junto con mi esposa nos hemos esforzado, hemos pastoreado a lo largo de nuestro peregrinaje juntos 6 diferentes iglesias, yo 7 porque pastoreé una soltero, pero con ella 6, y en todas las iglesias hemos aprendido cosas. Las primeras iglesias nos formaron, claro. Esa es la realidad. Pero ya estas que ahora hemos pastoreado últimamente, Dios nos ha dado la capacitación para poder nosotros pues ya instruirlas más saludablemente. Amén. Entonces todo ha sido un esfuerzo. Yo pude haberme quedado como profesor del seminario y no tenía necesidad de pastorear,
Pero en el llamado pastoral yo entendí siempre que podía dar clases, pero nunca podía dejar de ser pastor. Incluso puedo dejar de dar clases, pero dejar el pastoral nunca. La iglesia para mí es lo más importante. Claro. Ahora tengo un poquito de, entre comillas, facultad o autoridad, porque conozco la iglesia, sé cómo se mueve, sé cómo se desenvuelve, y cuando estoy en la clase sé qué decirle al estudiante porque conozco lo práctico del campo. Y me platicaste antes que empezara la grabación que vienes martes y jueves. Entonces, para cuando vienes aquí un martes o un jueves, lo que estás comentando lo estás viviendo el domingo. Correcto. O está por venir. Correcto. Este próximo domingo. O sea, correcto. Preparar un culto de aniversario, por ejemplo, es toda una experiencia, ¿no? Entonces, esa palabra que usaste en cuestión de esfuerzo me haces pensar que nada de esto ha sido por chiripada, por casualidad, no. O sea, ha sido algo intencional, obviamente siguiendo la voz de nuestro Dios en ese aspecto. Pero déjame hacerte esta pregunta, pastor, porque esta es una de las preguntas que más me gustan hacer, sobre todo cuando me das la información tú y voluntariamente me la diste, no te la pregunté y me encantó que me la diste tú. Si pudiera yo pararme de esta silla ahorita y abrir esa puerta e invitar a Hilario, de 17 años, que venga y se siente en este lugar y tenga una conversación contigo, o tú con tu misma persona de 17 años, ¿qué te dirías a ti mismo al Hilario de 17 años? ¿Qué le dices? Wow. Bueno, a depender más de Dios. Depender más de Dios. Hilario de 17 años, nunca te olvides de Dios. Él es todo. Aún por encima de la denominación, aún por encima del seminario, Dios es lo primero. Y creo que eso le diría. Yo quiero reconocer que en los primeros años de mi ministerio me volví como religioso, como que me gustaba más quedar bien con la gente que con Dios. Ahora como que ya vivo mucha libertad, pero eso lo aprende uno en el camino. Claro. Porque cuando estás estudiando, me acuerdo mis clases de hermenéutica o de homilética, una vez que tomé las clases y pasaba yo al púlpito del seminario, quería quedar bien con el maestro, no con Dios. Y cuando yo predicaba antes de esas clases, quedaba bien con Dios. Entonces es algo que yo puedo decir. Exacto, exacto. El hecho de que tengas a tu hijo en el seminario, y sé que tu hija colabora en la obra también, sirviendo, estadísticamente hablando se dice que el pastor promedio tiene 60 años de edad. Y pensando en una jubilación, eventualmente, si tú supieras que ahorita es el último aniversario que vas a hacer en la iglesia y que es tu última temporada sirviendo, tal vez en este mundo, 3 verdades que le vas a dejar a tus hijos con respecto a la obra del ministerio. Bueno. Y entre paréntesis, no va a haber ningún video que quedó tuyo, no hay ningún sermón escrito, no hay ninguna transmisión en Facebook tuya. Es todo lo que les va a quedar. 3 verdades con respecto a servir a Dios en el ministerio. Bueno, lealtad a Cristo, la primera. En todo momento, lealtad a Cristo, en las buenas, en las malas. La segunda, cuiden su casa, su esposa. Yo espero que se casen y que bendigan la vida de sus hijos y les instruyan por el camino de Dios. Y lo tercero, fidelidad a la iglesia local. Todo su desenvolvimiento en la iglesia local. Amor, respeto, pasión, y honrar a los siervos, que vayan a ser los pastores de ellos. Y por supuesto añadiría, si ellos sirvieran al Señor ministerialmente, como lo hicieron sus padres, pues sería un regalo de Dios para mí. Claro, claro. Cuando hablas de lealtad a Cristo, el hogar y la iglesia, definitivamente estás hablando de sinónimos hasta cierta manera. O sea, está interconectado, no podemos separarlo. Porque si lo separas probablemente nos vamos a meter en problemas, nos vamos a descalificar potencialmente, o en fin, tú sabes.
Y esta pregunta que te voy a hacer no es tanto retórica porque eres maestro de seminario, pero si tuvieras una invitación de otro seminario o de este seminario donde estás sirviendo y te dan un cheque en blanco en cuestión de la materia para enseñar, ¿cuál sería la que dijeras, esta es la materia que todo seminarista, plantador de iglesia, misionero necesita ser expuesto? ¿Cuál sería? Bueno, quizá competiría con dos. Okay. Una sería deberes pastorales. Me preocupa la formación de los pastores más jóvenes. Voy a explicar tantito eso. Creo que hoy la línea contemporánea se está yendo más a una capacitación intelectual que práctica. Yo formaría un equilibrio. El pastor debe saber, pero también debe saber hacerlo. Y en estos tiempos estamos muy fuertes en saber y muy débiles en el hacer. Lo segundo, discipulado, que va de la mano del evangelismo. Pero podemos hablar de Cristo, podemos llevar gente nueva a la iglesia, eso no es el verdadero problema. El verdadero problema es que se queden. Y para eso tenemos que reproducirnos con un discipulado serio, funcional, no nada más de conocimiento, sino de práctica. Creo que eso es lo que yo pudiera decir. Y estás describiendo hasta cierta manera la esencia del pastor, no tanto la tarea. O sea, todo lo que acabas de subir implica cosas que hay que hacer, pero tiene que ver con ese criterio, con esa mentalidad que es formativa o se forma en el seminario. La última pregunta que te quiero hacer, pastor, y aun cuando, aquí en el Mesías, ¿cuánto tiempo tienes de pastor? Voy a cumplir 2 años. 2 años, ok. ¿Trayectoria pastoral cuántos son en total? Ya 34 años. 34 años. Y otra vez, estamos haciendo casos ficticios, pero supongamos que tú tienes bien claro de parte de Dios que dentro de 5 años terminas tu ministerio pastoral y lo comunicas a la iglesia y la iglesia te pide que les ayudes a crear un proceso de sucesión, aunque la iglesia es autónoma y la iglesia elige, pero que tú les des algunas ideas, algunas recomendaciones para la elección del siguiente pastor. ¿Qué le dirías a la iglesia? La iglesia te lo está pidiendo, no lo vas a imponer tú. Claro. ¿Qué recomendaciones en ese proceso de sucesión? ¿Qué recomendarías? Bueno, primero, yo soy de la idea, lo puedo comprobar con la palabra, que muchos pastores nacen en la misma iglesia. Y yo me iría primero por esa vía. Si me dan a mi facultad para que yo sea quien mentoree o aconseje, prepararía a alguien que cubra las cualidades, sobre todo que tenga el llamado. Y entonces lo capacitaría, lo formaría, lo establecería. Y esa sería mi primera recomendación. Un siervo de Dios que salga de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Tradicionalmente muchas iglesias piensan, vamos a invitar a un seminarista, vamos a invitar a un pastor de X lugar, se oye que es muy bueno, y lo traen, pero el proceso de adaptación de este pastor a veces no es bueno, de un seminarista tampoco, porque cuando ya terminan el seminario se van, y no hay proyectos a largo plazo, porque no conocen el contexto de la iglesia local. Pero cuando el pastor sale de la misma iglesia, porque Dios así lo afirma y confirma, creo que eso es lo ideal. Y yo quisiera que en el Mesías, la iglesia que actualmente pastoreo, eso fuera lo que pasara. Acabamos de enviar 2 estudiantes al seminario, pero yo los mentoreo. Y cuando ellos regresen, confiamos en Dios que puedan volver a colaborar con nosotros como iglesia. Porque ahorita es la mejor carta que tengo ante esta pregunta. ¿A quién nos recomendaría? A uno de esos 2 quizá. Pero todo a su tiempo. Hablas de una actitud y una perspectiva de intencionalidad. Sí. Porque esto que acabas de decir no sucede accidentalmente, definitivamente. Es una intencionalidad que da la impresión que de cierta manera tú lo has vivido en el mentoreo que tuviste de otros anteriores, y yo sé que eso no te lo pregunté, pero podrías mencionar algunos nombres
Y la otra es simplemente la pasión que existe por la iglesia, recomendando lo mejor que les puedes ofrecer en ese aspecto. Estamos en la Ciudad de México. Ahorita venimos de una reunión de pastores, que para ti y para mí es un deleite colaborar con pastores, y que me gustaría que termináramos orando, y específicamente orando por los pastores de esta hermosa Ciudad de México, porque la necesidad es mucha, la labor es ardua, y los retos obviamente son bastante únicos para nuestra generación. Entonces me encantaría que concluyéramos y nos dirijas en oración, orando específicamente por los pastores, y estamos en el seminario, así que también por los que se están formando, ¿no? Porque están aquí. Me gustaría nada más decirle que Claro. la Ciudad de México, más de 115 iglesias bautistas que pertenecen a esta convención, quizá más de 85 pastores, siervos de Dios que están en el campo, y un grupo de estudiantes de aquí que sirven en las iglesias de la ciudad, quizá 10, 12 pastores más, y todos con la misma intención, pero algunos con mayor experiencia, y por supuesto orar por nuestros consiervos es algo muy importante. Amén. Oramos. Señor, muchas gracias por esta entrevista, y gracias también porque nos das la oportunidad de orar por tus siervos. Dejo en tus manos a los pastores que quizá ya por la edad han dado la vida. Algunos han tenido muchos resultados positivos, otros quizá con luchas y pruebas, pero se han mantenido fieles a lo que tú les llamaste. Oramos también por la generación de transición, pastores más jóvenes que pueden aportar mucho más ahora. Y oramos por los pastores jovencitos que están terminando seminarios o que están estudiando en el seminario. Úsalos, Señor, para gloria de tu nombre. Y gracias también por el ministerio de mi amigo, el pastor Vidal Muñiz. Guárdalo en el hueco de tu mano y bendice todos sus proyectos y sus trabajos, al igual que a su familia y de manera particular a su esposa. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Listo, pastor.